Saludo aquí en el estudio al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, a quien le agradezco que venga aquí con nosotros pues a explicarnos frente a aquí estamos, porque veíamos hace unos momentos un sondeo, secretario, todo el mundo está ahora sí encabritado. Vemos a todos los sectores y de todos los y con mucho temor, sobre todo ante este anuncio, el aumento del precio de las gasolinas. Bienvenido, secretario. Gracias, Lidia. A nosotros también nos preocupa el tema. A nadie le gusta dar malas noticias, a nadie le gusta enfrentar retos como los que tenemos enfrente como país, pero los enfrentamos con responsabilidad, los enfrentamos con seriedad y los enfrentamos después de haber evaluado todas las alternativas y de considerar que esta era la alternativa más conveniente desde muchos puntos de vista. Si me permites, doy un poquito de contexto a la decisión, a lo que está pasando y a lo que habrá de pasar en los siguientes días. Primero, México era de los pocos países del mundo en donde había un único precio de gasolina. Prácticamente estábamos acompañados solamente por Corea del Norte, por poner un ejemplo, en términos de los países que así administraban el precio del combustible. Y si uno se pone a reflexionar que en México se consumen todos los días 190 millones de litros de gasolina, eso pone en perspectiva que tratar de administrar el precio era complicado y no era conveniente desde el punto de vista de finanzas públicas y no era una buena forma de llevar apoyo a la población de menores ingresos. Se tomó la decisión hace un par de años de movernos a un esquema de precio máximo y permitir que pudiera empezar a haber competencia en el sector de las gasolineras. Aquí en la propia Ciudad de México hay diferencias entre unas y otras gasolineras de hasta 25 o 30 centavos por razones de esta competencia. Y después se tomó la decisión de movernos de un esquema en donde el impuesto era variable, esto es, cobramos un impuesto en México como la diferencia entre el precio de la gasolina aquí y el precio internacional. Cuando el precio de la gasolina aquí era mayor, se cobraba un impuesto y si era menor, se daba un subsidio. Se tomó la decisión en el esquema en el que están prácticamente todos los países del mundo, de dejar el impuesto fijo y de que el precio se moviera conforme se fueran moviendo los costos de la gasolina. Y eso fue lo que pasó ahorita. Subió el costo del petróleo, que es el principal insumo para la gasolina, y eso se refleja en México y en el resto del mundo como un incremento en el precio. Eso lo entiendo, secretario, pero justamente lo que dicen muchos expertos es que el impuesto a la gasolina en México es elevadísimo, que es como de 40%, cuando en otros países como en Estados Unidos, pues es como del 12% el impuesto a la gasolina. Depende con quién nos comparemos. Y si uno presentara, y te hago llegar un día para que lo podamos compartir con tu auditorio, un comparativo internacional de los precios finales de la gasolina y de los impuestos que se cobran sobre la gasolina, México se encuentra entre los países más bajos del mundo. Estamos más caros que Texas. Ahí juegan tres factores muy importantes. Primero, Texas es un centro neurálgico desde el punto de vista de refinación. Segundo, hay diferencias en la calidad de gasolinas. Y tercero, el comparativo tiende a hacerse con el precio de la gasolina puesta en la refinería o cercana de ella en Texas. Entre Texas y California hay una diferencia de más de 30% en el precio. Y el régimen tributario de California y el de México se parecen bastante más. Pero fuera de Estados Unidos, México, junto con Estados Unidos, se ubica entre los países del mundo que ofrecen su gasolina en condiciones más competitivas. Te puedo poner ejemplos de diferentes tipos, algunos más comparables que otros. Pero en el caso, por ejemplo, del continente, la gasolina en México cuesta la mitad que en Cuba o que en Uruguay. Cuesta menos que en Guatemala y que en Belice. Cuesta menos, aún después del ajuste, que en Brasil y que en Chile. Cuesta menos que en Argentina y que Perú. Esto es, si nos comparamos con los países de la región, ofrecemos la gasolina en condiciones muy competitivas. Y el impuesto explica poco menos de la cuarta parte del valor final de la gasolina. El grueso de lo que cuesta la gasolina en México se explica por lo que cuesta el petróleo, la cuarta parte por costos de logística y por margen, y como la cuarta parte por el impuesto. Y por cierto, de estos tres rubros, el único que bajará el año que entra es el impuesto. Pero lo cierto, secretario, es que la gente está sorprendida y dice, me mintieron, ¿no? Me mintieron, me dijeron que iban a bajar los precios de la luz, del gas, de la gasolina con la reforma energética. Y no solamente no pasó eso, sino que me están aplicando un nuevo gasolinazo, a pesar de que Peña Nieto había dicho en enero del año pasado que no iba a haber nuevos gasolinazos, ¿no? Gasolinazos eran cuando el gobierno decidía en cuánto vender
no importaba cuál fuera el precio del petróleo. Gasolinazos eran cuando el precio se determinaba por un burócrata que decidía en cuánto venderlo, no importaba si el precio estuviera caro o barato, que aplicaba una política de deslices periódicos, que iba moviendo el precio y que no le importaba cuánto costaba. Y eso implicaba que en México, en ocasiones en donde el precio del petróleo estuvo alto, gastáramos 285 mil millones de pesos por año en mantener el precio artificialmente bajo. Y también implicó que cuando el precio del petróleo estuvo bajo, el precio de la gasolina siguiera permanentemente elevado. México y el resto del mundo se han movido un esquema en donde ya no administran el precio para mantenerlo artificialmente lejos de lo que cuesta. Y aquí lo que pasó, y eso escapa a la decisión de un gobierno y escapa a cualquier tipo de reforma que pudiéramos aplicar, es que el precio del petróleo subió y subió de manera muy importante. Te doy 3 cortes. A principios del año estaba 67% más barato que como cerró. Respecto de febrero, 75%. Y para no irme lejos, respecto de septiembre, 17% más caro está hoy el petróleo que lo que estaba en septiembre. Si nosotros tratáramos de mantener el precio en las condiciones que lo teníamos en septiembre, tendríamos que gastar este año más o menos 200 mil millones de pesos. Y 200 mil millones de pesos luego dicen poco. Déjame tratarlo de poner en perspectiva. El programa de leche, en donde le llevamos leche barata, incluso un peso en las comunidades más marginadas del país, nos cuesta 2 mil millones de pesos al año. Esto es, mantener el precio de la gasolina en las condiciones en las que nos teníamos, costaba 100 veces lo que cuesta el programa de abasto de leche social. Diconsa, que nos permite llevar el abasto popular a las condiciones de las comunidades más marginadas, nos cuesta en subsidio menos de un peso por cada 100 de lo que nos hubiera costado mantener la gasolina artificialmente baja. 5 veces el presupuesto de la UNAM, más del doble del presupuesto de Prospera. ¿Y esto por qué nos ha venido así sucediendo? Porque la plataforma petrolera en México se ha venido cayendo y porque los excedentes, la diferencia entre el precio del petróleo y el precio con el que se construyó el presupuesto, se ha venido haciendo también más pequeño. Hay un montón de mitos, ¿no? O sea, uno de esos es que tenemos, como por ejemplo, algún partido político que dice, hay tanto petróleo que tenemos, ya no tenemos mucho petróleo, ¿no? Mira, y además se ha caído la producción. Ese es un buen dato. De hecho, por cada dólar que vendemos de gasolina en México, generamos solamente 80 centavos de ingreso de petróleo. Por primera vez en años, hace 10, 15 años, teníamos una situación inversa. Por cada dólar que vendíamos de gasolina, había el soporte de casi 4 dólares que vendíamos de petróleo. Hoy vendemos menos en petróleo de lo que gastamos en gasolina. México es el país en el mundo, somos el 4º país que más gasolina compite o que más gasolina compra por persona. 190 millones de litros todos los días. Pero de estos 190 millones de litros... Son además importadas, o sea, no la estamos produciendo, ¿no? La mitad es importada. Y además, de los 190 millones, solamente el 5% lo consume el 30% de la población con menos ingreso. El 70% de lo que se gasta en gasolina lo consume el 30% de la población con mayores ingresos, por lo que no es un buen vehículo ni una buena forma de darle apoyo, sobre todo a quien más lo requiere. Secretario, importadas y además con el dólar a 21 pesos, o sea, eso es una locura también para nosotros, para el consumidor, ¿no? Y pretender mantenerlo artificialmente bajo era complicado. En este esfuerzo, el que puso fue el gobierno, en donde redujo el impuesto. El impuesto por ley era de 4.6 pesos, el IEPS, y se redujo a través de un estímulo que firmó el presidente para quedar arribita de 3. Esto es, el único componente del costo de las gasolinas que va a caer en el 2017 es el impuesto. Bueno, lo cierto, secretario, es que la gente está muy enojada y comprensiblemente, y a nosotros porque nos duele dice, también. Nos va a tocar, ¿no? En enero vamos a empezar a pagar. Nos duele, nos preocupa, muchísimo nos más hubiera gustado tener otra gasolina, alternativa, ¿no? Pero si uno quiere mantener un subsidio, puede uno hacer cualquiera de dos cosas. O cobrar más impuestos, y entonces de lo que estaríamos hablando ahorita tú y yo, es de dónde y a quién le vamos a cobrar esos impuestos adicionales, o de recortar programas, y estaríamos ahorita preocupados por cuáles son los programas que vamos a recortar para acomodar estos 200 mil millones de pesos que nos hubiera costado. Es la mitad, por ejemplo, de todo lo que gasta el IMSS en un año.
es el doble de Prospera. No es una buena forma de mantener los programas y de darle el apoyo a los que más requieren que el mantener artificialmente los precios bajos. Ay, secretario, por eso sí, ahí le van a dar sus valesotes de gasolina a los diputados y a los senadores, ¿no? Pues tampoco se vale, pues, ¿no? Te lo pongo en perspectiva porque es un buen dato y lo leemos en las redes y compartimos de nuevo la dificultad y sabemos que la es. Si mañana desapareciéramos a todos los mandos ¿quiénes son los mandos del gobierno federal? A todos los secretarios, a todos los subsecretarios, a todos los jefes de unidad, a los directores generales, a todos los mandos del gobierno federal, nos alcanzaría para subsidiar las gasolinas más o menos 20 días. Ese es el tamaño de lo que impacta el consumo de gasolina que tenemos en México ya hoy en día. Pues sí, pero digamos, la irritación ciudadana pues se enciende todavía más cuando damos noticias y nos decimos, ay, los diputados ya tienen garantizados sus vales de gasolina para todo el año, ¿no? Ellos sí. Pero fíjate, porque hoy, por ejemplo, que están ahorita todavía en vacaciones y me están viendo mis hijos y les mando un saludo, yo no quisiera que me preguntaran mis hijos en unos años qué hicimos con la riqueza petrolera y que nosotros tuviéramos que contestar que nos las gastamos manteniendo los precios de la gasolina artificialmente bajos. En años recientes, sin ir muy lejos, invertimos o gastamos casi 7 puntos del PIB en mantener el precio de la gasolina bajo. Eso quiere decir que estos 7 puntos no se ven en menos deuda, no se ven en más infraestructura, no se ven en más programas sociales, por lo que cualquiera que abogue en favor de que el precio lo mantengamos artificialmente bajo, está hablando en favor de que la riqueza petrolera, que no es solamente de nosotros, que es del país, que es de nuestros hijos y que es de nuestros nietos, lo usemos para un subsidio en gasto corriente por la vía de tratar de mantener un precio que no controlamos. Al final del día, el que consume gasolina, lo que está es consumiendo un derivado del petróleo. Y si el precio del petróleo sube, en México y en el resto del mundo el precio de las gasolinas se ajusta. México va a ser, después del ajuste, uno de los países en donde el incremento haya sido el menor y en donde el precio final al consumidor se encuentra entre los más competitivos del mundo. ¿Qué le responde el secretario de Hacienda a las personas que dicen mejor ni hubieran hecho la reforma energética para esto, pues? No tiene nada que ver con la reforma energética. ¿En qué se ve la reforma energética? Se ve en inversión, se ve en empleo, se ve en tecnología, se ve en capital que traemos del resto del mundo. ¿En qué más se ve la reforma energética? Se va a ver en inversión en ductos, en transporte, en competencia. ¿En qué no se ve la reforma energética? No podemos controlar el precio del petróleo en el mundo. Si el precio del petróleo en el mundo sube y el precio del petróleo explica más de la mitad de los costos en gasolina, no hay manera que nosotros, sin subir impuestos o sin hacer recortes importantes en el gasto, artificialmente mantengamos el precio de la gasolina baja. Eso no lo puede hacer México y no lo hace ningún otro país del mundo. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos de a pie, secretario, cuando este aumento en las gasolinas termine reflejándose en aumentos generalizados Mira, tú lo de decías precios? al principio del programa, cuando citabas al Banco de México. El Banco de México decía que este impacto sería temporal, que no desancla las expectativas de inversión, que no tiene por qué traducirse en un proceso de formación de precios desordenado. Y esto es así porque lo vemos en el mundo. El precio de la gasolina subió en todas partes del mundo porque en todas partes del mundo subió el precio del petróleo y esto no se traduce en que los procesos de formación de precios se desordenen. Vamos a estar cuidadosos y cercanos, vamos a tener diálogo con los sectores, vamos a estar pendientes con la Profeco y vamos a estar vigilantes de que esta fluctuación en el precio de la gasolina, a veces al alza y a veces a la baja, junto con el precio del petróleo, no se traduzca en un proceso desordenado de incrementos de precio, porque no habría razón para que fuera. Y te pongo un par de elementos, porque pareciera que no los tiene uno para defender el punto. Entre el 2006 y el 2012, hubieron 5 años en donde la gasolina subió más del 10%. Y en esos 5 años la inflación se mantuvo entre el 3 y el 4. Y como tú citabas al principio del noticiero, lo que el Banco de México espera es un impacto transitorio y que a finales del año la inflación se ubique de nuevo en la meta que tiene el banco de 3 más menos 1 de inflación. Ahí habremos de ubicarnos. José Antonio Meade, siempre te han tocado momentos bien complicados para ser secretario de Hacienda. Te tocó la crisis de 2008, te toca ahora también pues este entorno internacional y también nacional que no es sencillo.
pues espero que seas tan responsable como lo has sido siempre con las finanzas de nuestro país. Atrás de esta decisión hay un principio de responsabilidad, hay un principio de cuidado de las finanzas públicas, porque sabemos que si las finanzas públicas se desordenan, eso es lo que más acaba afectando a las finanzas de la familia, a las finanzas del ciudadano de a pie, como tú comentas, que es el que más se afecta cuando un gobierno deja de tomar decisiones responsables. Este las está tomando, está asumiendo el reto de explicarlas, de explicar por qué está pasando lo que está sucediendo en México, de ponerlo en perspectiva con lo que pasa en el mundo y de estar cerca de los sectores para cuidar que esto no se traduzca en incrementos de precios desordenados en perjuicio de la ciudadanía. Pues te agradezco muchísimo estos minutos aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias para explicarnos, ¿no? Porque estamos desconcertados, la gente está temerosa, ¿no? Y enojada también. Y por eso acá estamos dando la cara y explicando con toda transparencia qué pasó, qué es lo que estamos reflejando en los precios, dónde estamos haciendo los apoyos en impuestos, y habremos de seguir permanentemente explicando de cara a la ciudadanía las decisiones que estamos tomando. Muchas gracias, secretario. Bueno, y al igual que...